Continuamos con Zoom a la noticia. Señor Marcano, sigo con usted. Y no desde que empezaron las protestas, desde hace ya meses atrás se hablaba quizás de una fracción, de una ruptura dentro de esa oposición que llegó a esas elecciones tan fuerte. Hoy por hoy muchos se dicen, Capriles, si sigue siendo, como dice también el señor Ortega, uno de los líderes de la oposición, ¿no debería estar con quienes en su momento también lo acompañaron? ¿No debería estar en las calles? Bueno, Capriles está en la calle, Andrea, todos los días. Capriles es el gobernador del estado de Miranda. Capriles ha acompañado todas las manifestaciones pacíficas y democráticas que se han presentado en el país. Y yo creo que reducir la problemática que vive Venezuela a una competencia entre el liderazgo de la oposición es un error garrafal. Nosotros estamos viviendo una crisis económica que es la que el gobierno quiere tapar. Germán hablaba de la confrontación de dos modelos. Si se tratara de la confrontación de dos modelos, lo que queda claro en Venezuela con la escasez, con el desabastecimiento, con la alta inflación, y bueno, además de hablar de inseguridad y de todos los problemas que tenemos en Venezuela, es que el modelo del gobierno venezolano está absolutamente fracasado y el país requiere un cambio de rumbo. Y eso es lo que obviamente nos une a la mayoría de los venezolanos. Ahora bien, ¿cuál es la ruta que hay que seguir para lograr ese cambio de rumbo? Bueno, la ruta que establece la Constitución de la República, la ruta que establece la paz, la democracia, el civismo y el llamado que ha hecho nuestro líder Enrique Capriles. Aquí la unidad es una sola, la unidad de propósito sigue siendo la misma. Lo importante acá es que, la unidad, por ser democrática, es una unidad que tiene diversas opiniones y Enrique lo ha dicho en reiteradas oportunidades y ha estado permanentemente luchando por el cambio que requiere Venezuela y es una de las personas que más ha recorrido el país, que construyó una mayoría de más de 7 millones de venezolanos en las pasadas elecciones y creo que limitar la problemática a Venezuela a una competencia es un error garrafal. Venezuela está viviendo una crisis muy aguda y hoy en día está siendo Enrique como líder de la unidad o como uno de los líderes de la unidad exigencias importantes que son exigencias que está haciendo todo el país. Sí. Por ejemplo, la liberación de todos los estudiantes detenidos, por ejemplo, el desarme de los grupos paramilitares colectivos que han sido promovidos por el gobierno, es aprender a escuchar y hay que dar demostraciones de saber escuchar y por ello nosotros le decimos al gobierno que si quiere hablar de diálogo, que dé demostraciones concretas, que el diálogo no se va a convertir en un monólogo y que las exigencias que tiene la unidad democrática van a ser escuchadas y van a ser tomadas en cuenta. Sí, ahora señor Ortega, yo sé que mientras que hablaba el señor Campos usted me pedía la palabra, así que se la doy en estos momentos para, me imagino, refutar algunas cosas que decía el señor Campos que usted quería añadir. No, en general, Andrea, me sorprende cuando una persona se refiere a Venezuela como si prácticamente es una democracia y es la confrontación de dos visiones políticas, como puede ser Colombia o como puede ser Brasil o como puede ser Estados Unidos. No, Andrea, en Venezuela hay una dictadura. Que hayan sacado esta señal de NTN 24 de Venezuela es una clara evidencia de ello. Que los venezolanos, yo tengo que llamar a la gente en Venezuela para decirle lo que está pasando porque ni ellos mismos saben. Eso es una dictadura, Andrea. Que haya habido el asalto, porque no fue un allanamiento, porque no había orden judicial, el asalto a la sede de un partido político 3 veces, eso es una dictadura. Hay estudiantes torturados. Hay estudiantes, todavía a estas alturas, hay cientos de estudiantes detenidos, hay estudiantes fallecidos, hay estudiantes violados. Entonces no podemos estar aquí, Andrea, como si todo estuviera bien, como si todo estuviera normal en Venezuela. Lo que vivimos en Venezuela es el resultado de una olla de presión que no aguantó más, de un pueblo que se siente humillado, de un pueblo que estalló. La realidad en Venezuela no está en este discurso
de que va a haber un diálogo, de que vamos a resolver los problemas. La realidad en Venezuela es que hay un régimen que luego de 15 años se negó una y otra vez a escuchar lo que pedía la gente y que tiene el tutelaje de la dictadura cubana, que es algo que nunca mencionan estos analistas cercanos al gobierno. La evidente y clara infiltración cubana, inaceptable además, están todo el día hablando de la supuesta soberanía venezolana y no dicen nada de cómo Cuba obscenamente manda en los cuarteles venezolanos. Ahora, señor Campos, si le quiere responder al señor Ortega, adelante, pero yo le sumo algo más a eso e insisto en mi pregunta que le hice anteriormente. Cuando vemos en alocuciones que ya son más seguidas, cadenas nacionales del presidente Nicolás Maduro, epítetos contra la gente que está en las marchas, la palabra fascista casi que no la sabemos ya de memoria por parte de Nicolás Maduro, ¿cómo, y usted que es consultor, cómo hace un presidente en un momento como estos para sintonizar con su gente? Tal vez los que están en la calle no votaron por Nicolás Maduro, pero un presidente debe gobernar para todos. Fíjate, Andrea, tú tocas un tema que me parece interesante. Y es cierto, el lenguaje en Venezuela ha alcanzado decibeles que son extraordinariamente dañinos para la discusión. En eso estoy totalmente de acuerdo con ese planteamiento. El presidente Maduro ha hecho alusión a esos conceptos que tú señalas, refiriéndose a un sector de la oposición venezolana. Bueno, yo no voy a entrar a discutir de qué tamaño es ese sector. Lo que sí creo es que un aporte que debería hacer el gobierno y la oposición es bajar los decibeles, no los conceptos, los decibeles de ese debate. Yo no tengo la menor duda que hay una gran cantidad de venezolanos que se oponen a lo que está ocurriendo en Venezuela, piensan que la construcción de un modelo por ese camino no es el apropiado, pero por supuesto que hay una gran cantidad de venezolanos que además democrática y legítimamente se oponen. Ahora, llama poderosamente la atención que precisamente a finales del año pasado, cuando hay esa convocatoria a las elecciones municipales, la oposición quiso convertir y la convirtió, y así convocó a los venezolanos a que eso era un plebiscito como una manera de demostrar que había una mayoría que rechazaba al gobierno. Ahí están los resultados electorales. Ahí están, que me diga mi querido amigo Gustavo, si él, que es alcalde de Lechería, ese resultado electoral no forma parte del conjunto del resultado electoral venezolano que arrojó, en términos de ese plebiscito convocado por la oposición, una diferencia de casi 1 millón de votos respecto a lo que uno podría llamar un respaldo al gobierno, porque es que parece que las mayorías son mayorías solo si tienen una visión. Yo creo que en el fondo también ha habido o hay, por esa incomprensión, y lo digo con la más absoluto convencimiento y franqueza, por esa incomprensión del pensamiento conservador de entender los procesos de cambio que hay en las sociedades latinoamericanas y particularmente en Venezuela. Porque ha habido un cambio en la cultura política, en la matriz de la cultura política de la sociedad, donde hoy los conceptos de democracia, participación, visiones del modelo económico han ido cambiando, no en una parte de la sociedad venezolana, en toda, y ahí incluyo a quienes adversan y a quienes apoyan al gobierno. Hoy los venezolanos, luego del proceso que arrancó en el 98, que significó una repolitización de la sociedad venezolana, hoy los venezolanos tienen una calidad en términos de sus demandas políticas mucho más complejas, y eso es un elemento positivo, sano. La incomprensión de eso lleva a tratar de entender el caso venezolano, a reducirlo a categorías que se utilizaban desde los años 50 para descalificar cualquier movimiento de cambio en América Latina. Señor Campos, no solo en el caso del proceso cubano, sino en cualquier movimiento de cambio que hubo en América Latina en esa época. Usted que ha sido... terminar la idea, disculpa. Quiero hacer otra pregunta adicional. Que evidentemente hay una situación en Venezuela de debate, pero no olvidemos, cuando se habla de una convocatoria y de un rechazo a las políticas del gobierno, parece que ese rechazo solo se mide por algunos sectores en algunas elecciones o en algunos resultados. Pero el del 8 de diciembre, por ejemplo, se obvia por completo. Entonces yo creo que hay que ser un poco más serio y colocar en una situación que es difícil, porque hay una situación económica en Venezuela en los últimos meses que no ha sido fácil. El propio gobierno lo ha dicho más de una ocasión. El gobierno tiene un análisis, una visión de eso, la oposición tiene otra.
Cuando yo hablo de debate, es que yo creo que hay que colocar y abrir un espacio donde los grandes temas se coloquen sobre la mesa, pero se coloquen sobre la mesa sobre la base de lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en estos 15 años, y yo estoy seguro que entre las cosas que han ocurrido en estos 15 años, en Venezuela ha habido algunos cambios que no solamente los respaldan quienes hoy gobiernan, sino yo estoy seguro que grandes sectores del mundo opositor respaldan algunos de esos cambios. Rápidamente, señor Marcano. Quiere decir que Venezuela es un paraíso, ni mucho menos. Jamás he usado esa palabra, ni la usaría. Señor Campos, rápidamente, usted que ha sido cercano a este gobierno, también al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, en un momento de crisis como este, ¿le aconsejaría a usted a un presidente dar un paso al costado? ¿En qué sentido llamas tú un paso al costado? Una renuncia, Andrea, como la planteaba el señor Ortega también. ¿Qué queremos decir con un paso al costado? Una renuncia. Entiendo. Bueno, yo creo que... ¿Qué ha pasado en otros países, no? Se ha dado y no es llamado, y no es un golpe, es una decisión que viene del gobierno. Sin duda, y tiene que ver con las particularidades de cada país, sin duda. Presidente electo hace 11 meses, una elección el 8 de diciembre que la oposición convirtió en un plebiscito y el presidente obtiene 1 millón de votos de diferencia, yo creo que por lo menos habría que colocar esos dos elementos a la hora de pensar cuáles pueden ser las salidas. Por ejemplo, Andrea, la Constitución venezolana, la aprobada en el 99, prevé la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente en cualquier momento que se reúnan unas condiciones que tienen que ver con el recoger el 15% de las firmas de la población electoral. Si hay sectores en la sociedad venezolana que piensan que hay que reacomodar la institucionalidad, ahí tienen un camino, ahí tienen una vía. Es decir, en ese sentido, la decisión de renunciar o no renunciar tiene que ver con la valoración que haga un gobierno en determinado momento del control y el ejercicio del poder que esté en ese momento sobre la sociedad y lo que evalúe como los respaldos. Y el primero que puedo colocar como referencia más cercana, por ejemplo, es el 8 de diciembre. Entonces, pareciera que el 8 de diciembre, que fue una gran campaña de parte de la oposición, sus resultados ahora no son válidos ni validan. Me presiona por el tiempo. Me presiona por el tiempo. Yo creo que eso de dar un paso al costado también significa eludir una responsabilidad que la sociedad le entregó. Señor Marcano, tengo 10 segundos nada más, quiero finalizar con usted. ¿Cuál es la salida en estos momentos? Podemos plantear un escenario. ¿Cuál es? Tengo que despedir. Las que estén establecidas en la Constitución tienen que ser pacíficas, democráticas, de manera cívica, y lo más importante, y creo que es el anhelo de la mayoría de los venezolanos, es que cese la represión por parte del gobierno, que todos nuestros estudiantes que están injustamente en las cárceles venezolanas salgan en libertad, que Leopoldo López, que está injustamente en una cárcel venezolana, salga en libertad, y que nosotros podamos encontrar solución a la crisis política, a la crisis económica en el marco de la Constitución Nacional y en el marco de lo que establece la paz, la tranquilidad y la democracia en términos democráticos para poder solucionar en paz nuestras diferencias. Mil gracias. Gustavo Marcano, integrante de la Directiva Nacional del Partido Primero Justicia, alcalde de Urbaneja. También estuvo con nosotros desde Quito, Ecuador, Germán Campos, analista político, y Alfredo Ortega desde Miami, Florida, vocero del Instituto Interamericano para la Democracia, politólogo. Señores, un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Gracias por su tiempo. Revisamos opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas. Les preguntamos por... No, Dios mío, estamos en un desastre. Fernando Machado dice: está desfasado. Está esperando un gran movimiento nacional y las principales ciudades sublevadas. ¿Qué espera? María Fernanda Leal dice: en este momento se necesita una palabra de aliento, un líder sabio y acertado. Capriles sin duda ha sido la voz del pueblo que calla. Ya regresamos con Zoom a la noticia.